Hola, bienvenidos a este tercer episodio de nuestro curso de Photoshop de básico a intermedio. En este curso vamos a estar viendo lo que son las capas, sus modos de visualización y todos los ajustes que conllevan las capas. Para empezar tenemos que decir que Photoshop es un software que trabaja por capas, entonces de una manera muy intuitiva podemos ver que nuestra capa 1 está arriba de la capa background y entonces automáticamente la capa que esté arriba se va a visualizar dependiendo de la opacidad que tenga con la de abajo y dependiendo también de todos los parámetros que tenga cada capa. En el caso, por ejemplo, vamos a empezar haciendo un texto. Cuando nosotros hacemos clic en la herramienta texto y empezamos a escribir, nos damos cuenta de que podemos moverla basta con hacer el mouse más abajo y que nos aparezca la herramienta de mover. Ahí ya tenemos, ¿ve? La podemos mover para cualquier lado y si se dan cuenta la capa texto siempre está arriba. En el caso que nosotros la pongamos abajo, automáticamente ese texto desaparece. ¿Por qué? Porque le está tapando toda esta capa principal que tenemos, que es nuestra imagen. Entonces nuestra capa texto, para que se visualice, siempre tiene que estar en la parte de arriba. Muy bien. Esto en cuanto a lo que son textos. ¿Qué pasa cuando a veces queremos utilizar algún archivo que tengamos? Por ejemplo, se les llama recursos gráficos. De ponerle, por ejemplo, a una imagen un destello de luz, un flare que se le denomina en el mundo de Photoshop. Entonces, tenemos que buscar los diferentes tipos de recursos en la web y los podemos encontrar de diferentes maneras y estilos. Para fines ilustrativos, yo tengo dos tipos de flares que vamos a utilizar. En este caso, los voy a poner aquí. Automáticamente Photoshop nos despliega dos archivos diferentes que no están dentro de nuestro archivo final. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a mover a una nueva ventana para que ese flare se haga como una ventana emergente. Y lo que hago es agarrar la capa y moverla encima de la capa o del documento que voy a utilizar. Nos dice que tiene diferentes profundidades de color, entonces no hay problema, yo le pongo sí. Y ahí, como vemos, ya se me puso nuestro flare encima. Lo interesante de este primer flare es que, si ven aquí, es un archivo PNG. Este tipo de archivos ya viene con los atributos de tener un fondo transparente, por decirlo así. Tiene un fondo transparente que se puede sobreponer a cualquier archivo, superficie que tengamos nosotros en Photoshop. De esta manera, entonces, este tipo de archivos son más flexibles, se pueden montar en cualquier lado. Photoshop los reconoce con su transparencia y nos ayuda mucho al momento de editar. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros, al buscar por la web, encontramos otro tipo de archivos, como por ejemplo este, que tiene un fondo negro. Si se dan cuenta, también es PNG, pero no tiene el mismo atributo que el anterior. Este tiene un fondo negro y al querer yo moverlo a mi capa, donde estoy editando, por ejemplo, solamente arrastro y lo suelto. Si se dan cuenta, este archivo no me va a ayudar mucho por el hecho de que tengo un background, por decirlo así, que está en negro. Entonces, de esta manera no me va a servir para poder utilizarlo como el anterior. Entonces, para eso existen los tipos de visualización, los modos de fusión para cada capa.
En este caso yo estoy encima de la capa 2, que es mi flare que tiene un background negro. Y puedo jugar con los diferentes tipos de modos de fusión que tenemos. Voy buscando uno que se pueda ajustar a lo que tengo. Y mayormente son los filtros que tenemos aquí. Aclarar, trama, sobreexponer color, superponer. De esta manera tenemos varios filtros que se pueden ajustar. El que yo veo que se ajusta más es el modo trama o el modo aclarar. En este caso yo le voy a poner trama. Y entonces, si se dan cuenta, este modo de fusión ha eliminado completamente el fondo negro que yo tenía y lo ha hecho transparente, para poder decirlo así, para que yo lo pueda utilizar de la mejor manera en mi diseño. De esta manera es que se utilizan los modos de fusión en cada capa. Si yo tuviese capas de colores, por ejemplo, vamos a sacar todo esto para hacerlo, para hacer una nueva capa de color uniforme. ¿Cómo es lo que hago? Entonces, hago clic en esta herramienta, que es una nueva capa de relleno de ajustes, y le pongo un color uniforme. En este caso vamos a elegir un rojo. Ok. Si se dan cuenta, esta capa tiene un relleno de color que yo en cualquier momento puedo modificar solamente haciendo un doble clic en el icono rojo, y que lo puedo hacer, por ejemplo, azul. Pongo OK y automáticamente se cambia mi color. Vamos a hacer otro color sólido, uniforme, y en este caso le vamos a poner ahora sí rojo. Si se dan cuenta, como ya les había explicado, la capa roja está encima de la capa azul, y entonces yo puedo mover una sobre otra y se va a cambiar automáticamente. Pero ¿qué pasa si yo pongo el cursor en la capa de color azul y le pongo un modo de fusión? Si se dan cuenta, el oscurecer hace un poco más guindo, multiplicar mucho más guindo. Subes poner color ya yendo por los tonos más negros. Pero aquí es donde sucede la magia. Se cambia un color diferente a los que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que hacen los modos de fusión. Van combinando diferentes ajustes para poder darnos un resultado que a nosotros nos vaya a satisfacer de alguna manera. Entonces, de esta manera es que se utilizan también las capas. En el caso específico, por ejemplo, de los colores uniformes, Photoshop nos crea dos archivos que tenemos aquí, por decirlo así, dos ajustes. Uno que es el color uniforme de relleno y otra que es una máscara. ¿Qué es una máscara? Una máscara es una propiedad de una capa que nos permite hacer visible o no una determinada capa. Vamos a hacer un ejemplo. Para eso vamos a recurrir a la herramienta pincel. En la herramienta pincel yo tengo un color blanco predeterminado. ¿Qué es lo que hago? Lo voy a cambiar a negro. Y haciendo clic dentro de mi relleno de color, la máscara que está al lado del azul, voy a ir pintando de color negro toda esa parte, siempre y cuando estemos dentro de la máscara. Es importante eso. Entonces vamos a hacer unos cuantos ajustes con mi pincel, y si se dan cuenta, si yo voy pintando, va apareciendo la máscara que está por debajo. En este caso yo mi pincel lo tengo con una dureza casi del 0%, 1%. Vamos a ver en el caso del 100% para tener un mejor resultado. Ya la dureza es a un solo clic. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera, con el color negro, el pincel de color negro situado en la máscara, yo puedo, por decirlo así, visualizar la capa que está por debajo, que es el color rojo. ¿Qué pasaría si esto, en vez de negro, yo lo pintara con blanco? Vamos a ver qué pasa. Automáticamente la capa azul vuelve a su estado natural. Si la capa azul fuese
una imagen, volvería a rellenarse la imagen con lo que tenía originalmente. En este caso, como es solo azul, entonces se vuelve a rellenar con azul. Si nos damos cuenta, en nuestra máscara también se va visualizando todas las áreas blancas y negras que nosotros vayamos pintando. De esta manera es que es como se utilizan las capas en Photoshop. Vamos a volver a nuestras fotos principales. Y otra cosa que quisiera explicarles en este episodio es cómo se utilizan las capas de modo inteligente. Vamos a hacer más texto. Vamos a ponerlo aquí y vamos a cambiar, por ejemplo, la letra. ¿Okay? Yo aquí tengo dos capas de texto que ya están creadas automáticamente. Entonces, si yo quisiera hacer un modo de fusión con este texto, por ejemplo, me gusta más este que es un poco más suave, sólido o menos sólido, tendría que hacerla en cada una de los textos, si así quisiese, ¿no? Pero si yo quisiera que todo se haga en un solo clic, lo que tengo que hacer es agrupar todos los textos que yo tenga. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos clic sobre el primer texto y apretando la tecla Control hacemos clic sobre el segundo texto. De esta manera tendremos los dos textos seleccionados. Al hacer eso podemos hacer el comando Control G, que hace un grupo de capas, agrupa todo lo que yo tenía seleccionado y lo pone en una sola carpeta. Pero si no quisiésemos hacerlo con el atajo de teclado, tenemos aquí también la herramienta para crear un grupo nuevo. Haciendo clic ahí ya tenemos nuestra carpeta con textos agrupados. A esta carpeta yo le voy a hacer un clic derecho y entonces vamos a tener todo este menú donde podemos convertir en objeto inteligente este grupo. Al tener este grupo como una capa inteligente, lo que podemos hacer es doble clic en la capa inteligente y automáticamente nos saldrá otro archivo en donde tendremos específicamente las capas de texto que podremos modificar de diferente manera o en una forma agrupada podremos hacerlo en una sola vez. Por ejemplo, si yo quiero solamente configurar esta capa, hago doble clic y automáticamente ya puedo configurarla a mi manera. Por ejemplo, le cambio ahora el color y entonces ya tenemos configuradas todas nuestras capas que tengamos en este objeto inteligente. Al querer yo guardar esto, entonces yo tengo que ir a Archivo, Guardar, o también podemos utilizar el atajo de teclado Control más S, en el caso de Windows, para poder guardar esta capa y poderla cerrar. Sin miedo, automáticamente el cambio ya se ve en la capa principal, en el archivo principal, perdón. Entonces, de esta manera podemos utilizar los objetos inteligentes que traen inmersos otras capas, otros archivos que nosotros vamos a tener que utilizarlo y que también podemos hacer ajustes de manera general o de manera local.